Estamos ya en otra de las charlas de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Vamos a empezar con la conferencia que hemos preparado para el día de hoy. Esta es sobre Keras y TensorFlow desde R. Asumimos que ya quien está viendo el video, tiene ya cierto conocimiento de R. Y además que sabe un poco sobre una intuitividad sobre lo que es Deep Learning. Igual vamos a dar una breve introducción a todo esto, ¿sí? La charla de hoy tiene un objetivo, ¿sí? El objetivo principal es que sepan que se puede hacer Deep Learning a través de R, ¿sí? Entonces voy a compartir nuevamente la presentación y vamos a empezar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Me confirman que está todo bien? Sí, ok. Bien, entonces, Deep Learning, antes de empezar, esta charla la dimos en el FLISOL, evento anual que se hace a nivel mundial. El FLISOL Ecuador siempre se hace en mayo de cada año. En mayo del 2020 la Sociedad Ecuatoriana de Estadística estuvo apoyando a este evento y lo dimos, esta charla fue dictada ahí. Como nos quedamos cortos de tiempo, lo que hicimos ahora fue, o lo que estamos haciendo ahora es tratar de dar un poco más de tiempo a esta charla. Ok, entonces, primero, ¿por qué R? ¿Por qué escogemos hacer Deep Learning desde R? ¿Sí? Bueno, R es un software libre, gratuito y de desarrollo independiente. ¿Sí? Es uno de los lenguajes más usados en ciencia de datos. Si ustedes buscan para ciencia de datos, ¿qué es lo más usado? Para ciencia de datos está SQL, Python, R. Es de lo más usado en ciencia de datos. ¿Sí? Obviamente, si buscan lenguajes de programación más usados, ahí no va a salir R, porque R es muy específico para hacer análisis de datos. R tiene una creciente y una importante comunidad de usuarios. Tiene una inmensa cantidad de material para aprender. Ustedes googlean R y van a encontrar un montón de videos, de tutoriales, de blogs donde enseñan R. ¿Sí? Adicional a esto, inclusive dentro de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube y nosotros tenemos un playlist de alrededor de 40 videos donde enseñamos a usar R. ¿Sí? Enseñamos a usar R, toda la parte de manipulación de datos. ¿Ok? Ahora, además de esto, antes se decía que R, y es muy probable que mucha gente todavía lo siga repitiendo esto de aquí, diciendo que R tiene una curva de aprendizaje muy, muy complicada. Es decir, que R es medio complicado de aprender. Eso era relativamente cierto hasta hace unos 3 años atrás. Hoy por hoy, con un conjunto de paquetes de R que se conocen como el Tidyverso, este aprendizaje de R se ha hecho muchísimo, pero muchísimo más sencillo, ¿sí? Entonces, sí, es muy probable que muchas personas que no están muy al tope en R o muy actualizados, es muy probable que digan, no, es que R es muy, muy complicado de aprender. Sí, es verdad, era así, ahora no lo es. En realidad ahorita es mucho más sencillo. R tiene un ecosistema de paquetes súper, pero súper amplio. Ustedes desde R se pueden conectar a casi cualquier cosa. Excel, bases de datos, MySQL, SQL Server de Microsoft, Oracle, MongoDB si quieren hacer bases de datos verticales. Obviamente pueden leer archivos CSV, pueden leer archivos de GIS, archivos con información geográfica dentro de R. Entonces tiene un conjunto, un ecosistema de paquetes muy fuerte para lectura de datos y así también
un ecosistema de paquetes muy fuertes para análisis de datos. ¿Sí? La mayoría de los métodos estadísticos actualmente se desarrollan primero en R. Es decir, es muy común que los métodos estadísticos se generen, o los nuevos métodos estadísticos generen algunos papers. Y uno de esos papers suele ser un paquete que permite aplicar el método estadístico usando R. Así que es muy, pero muy usado R y está muy, muy a tope en cuanto a los métodos estadísticos. Análisis funcional, por ejemplo, que es algo que ahora está muy usándose bastante, investigándose bastante. Los paquetes para hacer análisis funcional los encuentran en R. ¿Sí? Y además, bueno, por esta popularidad tiene muchas IDEs y GUI disponibles. RStudio, seguramente los que ya han escuchado algo de R pueden haber o han de haber escuchado RStudio, que es la IDE más usada actualmente en R. Ok, entonces, por eso es R. R es muy, muy importante, sobre todo en el ambiente de quienes hacen análisis de datos con vena estadística, ¿sí? Es muy, muy importante, muy usado, ahora se lo enseñan en universidades y demás. Ahora, ¿por qué Keras y TensorFlow? Bien, Keras y TensorFlow son frameworks para hacer deep learning. Ok, todavía no he dicho que es deep learning, pero lo voy a decir en un momento más adelante. Keras y TensorFlow les permite o les facilita hacer deep learning. Técnicamente, Keras y TensorFlow empezaron siendo plataformas o software que ayudaban a la optimización, básicamente hacer algo conocido como backpropagation en redes neuronales. ¿Sí? Este término no lo voy a explicar, pero la idea es básicamente la siguiente. Una red neuronal es otro método para realizar modelos, básicamente, o resumiéndolo mucho. Y este método, ustedes saben que cada método implica una optimización. Es decir, en regresión logística, ustedes hacen una optimización para encontrar el valor de los betas. Ok, en redes neuronales también hay que hacer una optimización para encontrar el valor de los pesos que tiene cada neurona. Ok, resulta que esa optimización antes era súper complicada, pero súper complicada. Es más, era tan complicada que fue producto de eso que hubo una especie de bache en el desarrollo o en las aplicaciones de redes neuronales a nivel científico. Entonces llegó un momento en que los científicos dejaron de tratar de seguir investigando o usando redes neuronales porque llegaron a un bache. No podemos optimizarlas rápido las redes neuronales. Hasta ahí llegaron. Pero luego salió un algoritmo de backpropagation que lo que hace es, a través de derivadas parciales y de reglas de la cadena, cosas o términos matemáticos, permite optimizar las redes neuronales. Y ahí fue el boom del uso de redes neuronales, ya tanto en la ciencia como en problemas diarios. Ok, pero resulta que estamos hablando de derivadas parciales, estamos hablando de regla de la cadena, estas cosas son muy matemáticas, y ahí es donde entran estos frameworks para hacer deep learning. La idea de estos frameworks es que ustedes diseñan la arquitectura de la red neuronal, ¿sí? Y el framework se encarga de hacer la optimización. Ok, esa es la idea, ¿sí? Muy resumida de lo que son los frameworks para deep learning. Y hay muchos. Está TensorFlow, está Keras, está Cofidoo2, MXNet, está PyTorch, está Theano, CNTK, etc. ¿Sí? Los que están en la imagen son los más usados al día de hoy. Pero dentro de estos que son los más usados, Keras y TensorFlow son o son los más usados entre todos, ¿sí? TensorFlow fue creada y es soportada por Google, ¿sí? Es hoy por hoy, como les decía, el framework más usado, ¿sí? Es el que más actividad tiene en GitHub, es el que más
posts tiene, que tiene más búsquedas de Google, ¿sí? Por ahora, sí, probablemente hay alguien que me pueda decir que también el PyTorch hoy por hoy es muy usado, ¿sí? Y sí, es verdad, PyTorch ha ganado mucha popularidad actualmente, sí, y está ganando, o mejor dicho, está siendo muy usado también. Muy bien, eso es TensorFlow. Ahora Keras es el segundo framework más usado, ¿sí? Eh, y está construido bajo la idea de que sea muy sencillo hacer modelos de deep learning. Ok, TensorFlow, en otras palabras, TensorFlow no era tan sencillo o no es tan sencillo. Keras trata de bajar un poco más o mejor dicho, elevar un poco más bajar un poco más la dificultad para hacer modelos de deep learning. ¿Ok? Ahora, resulta que Keras corre sobre TensorFlow. ¿Sí? Es decir, TensorFlow es un framework y sobre este framework corre Keras, ¿sí? Tratando de facilitar las cosas que hace TensorFlow. ¿Ok? Muy bien. Me dicen que el micrófono está muy cerca. A ver si ahí me confirma si ahí se escucha mejor. Ok, perfecto. Listo entonces. Gracias por ese feedback. Ok, ahora, estábamos hablando de que TensorFlow es el framework, digamos que más bajo nivel, y sobre TensorFlow corre Keras. Pero resulta que ambos, y en realidad casi todos los frameworks que mostré hace un rato, casi todos estos frameworks de aquí, corren sobre Python. ¿Sí? TensorFlow, PyTorch corre sobre Python. Theano, Keras corren sobre Python. ¿Sí? Entonces, esa ha sido una gran barrera de entrada para todos los que obviamente no saben Python, pero resulta que por ahí están los frameworks para hacer deep learning hoy por hoy. Y aquí es donde viene un debate muy usado, ¿sí? R versus Python, ¿sí? Y es un debate, hay N posts al respecto, N blobs al respecto, y probablemente les van a decir, sí, los que hacen machine learning y tienen una vena del área de computación van a usar más Python, y los que hacemos machine learning y tenemos una vena más estadística usamos más R. Sí, es verdad, pero también es cierto que ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un versus cuando lo mejor es que se trabaje con los dos lenguajes? ¿Sí? Y esto de aquí lo han entendido muy bien la gente de RStudio, ¿sí? Y resulta que desarrollaron algunos paquetes que permite ejecutar Python desde R, ¿sí? En particular, el paquete Reticulate permite ejecutar o llamar código de Python desde R, ¿sí? RStudio Connect, por ejemplo, permite o soporta aplicaciones Flash y Dash. Así también ustedes pueden ejecutar R desde Python. Esto sí ya no lo hizo RStudio, con paquetes o librerías como RP2, PyRServer o Piper, ¿sí? Es decir, hoy por hoy esto de R versus Python es totalmente anacrónico. Nosotros deberíamos usar ambos lenguajes, y sí, quizás hay una barrera de entrada de aprender otro paradigma de programación, pero hay formas de ejecutar Python desde R y de ejecutar R desde Python, ¿sí? Entonces, básicamente hay que trabajar con ambos lenguajes. Y siguiendo esta línea, RStudio hizo el paquete Keras, el paquete TensorFlow,
que permiten ejecutar Keras o TensorFlow desde R, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hacen estos paquetes es que R se conecte con Python, ¿sí? Y Python, a su vez, ejecute Keras o TensorFlow. Y bueno, ustedes van a decir, sí, pero eso significa que tengo que saber el código de Python. Pues no. La idea justamente es que ustedes hagan toda la parte de manipulación de datos, inclusive que escriban la arquitectura de la red neuronal en R, ¿sí? Todo sigue siendo código de R, y lo ejecutan e internamente, o sea, sin que ustedes muevan nada, internamente es que R llama a Python, ejecuta Keras y TensorFlow, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Básicamente tendremos a Python como el lenguaje base donde se va a ejecutar todo, TensorFlow, el framework de Deep Learning que corre sobre Python, Keras, framework de Deep Learning que corre sobre TensorFlow y Python, cuya idea es hacer más sencillo crear modelos de Machine Learning, perdón, de Deep Learning o redes neuronales, y R ejecutando todos estos tres, ¿sí? Esa es la arquitectura que hoy vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente, como estamos hablando de que debemos tener R que vamos a ejecutar Python desde R, obviamente tenemos que tener instalado tanto Python como R, ¿sí? Entonces, como parte preliminar, ustedes deberían instalar Python. Lo recomendado es que instalen Anaconda. Sí, hay muchas otras distribuciones de Python para hacer Data Science, pero la verdad es que particularmente a mí me ha ido muy bien con Anaconda. ¿Ok? En Anaconda deben crear un environment utilizando Python 3.6 y ese environment tienen que llamarlo R-reticulate. Luego, en ese environment deben instalar TensorFlow y Keras, ¿sí? Y obviamente, si tienen GPU en sus computadoras o en su servidor, deben instalar los drivers y Keras y TensorFlow para GPU. Una vez que tienen esto instalado en Python, en R instalan Reticulate, TensorFlow y Keras. Muy bien. Ahora, si todo lo que le acabo de decir para usted fue algo totalmente raro, porque nunca ha trabajado con Python, no sabe qué es un environment en Python, etc., no se preocupe. Los de RStudio pensaron en eso y bueno, dijeron, bueno, si no quieres topar Python para nada, si tú no sabes nada de Python y piensas que la vas a joder, por así decirlo, entonces lo que puedes hacer es en R instalar Reticulate, TensorFlow y Keras. Y una vez que está instalado y cargadas las librerías, simplemente hay que dar primero install TensorFlow, ¿sí? Y luego install Keras, ¿sí? Entonces, automáticamente R va a instalar Miniconda, que es una distribución que usa también Conda de acá, pero muy express, digamos que poco cargada de cosas. De instalar, tienen que instalar los drivers de CUDA para que funcione la aceleración por GPU. ¿Ok? Más información, ahí les dejo el link para que puedan instalarlo en sus casas. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a asumir que todos tenemos instalado. No se preocupen, obviamente ustedes no pueden instalar esto ahorita. Nosotros para esta charla lo que vamos a usar es un kernel de Kaggle, ¿sí? Entonces ya todo está instalado en el kernel, nosotros solamente tenemos que abrirlo y ejecutar código, ¿sí? No se preocupen por eso. Bien. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo del típico Hola Mundo en visión por computadoras, que es el dataset MNIST, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos un grupo de imágenes, ¿sí? Tenemos un grupo de imágenes que están escritas un número a mano, ¿sí? Entonces este es el 1, este es el 0, el 1, el 4, 0, 0, 7, 3, 5, 3, etc. Están escritas a mano, ¿sí? Son imágenes escritas a mano.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es detectar el número que está escrito en la imagen, ¿sí? Detectar el número que está escrito en la imagen. Ese es nuestro objetivo. O sea, básicamente, vamos a partir de esta imagen que está aquí, ¿sí? De esta imagen que está aquí, y vamos a través de algún modelo a detectar si la imagen representa un 1, un 0, un 1, un 4, etc. ¿Ok? Bien, entonces, aquí es donde viene ya la utilidad de las redes neuronales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bien, el estado del arte en visión por computadora son las redes neuronales convolucionales, ¿sí? También pueden poner las GANs, pero esa es más que visión por computadora, tiene que ver con generación de gráficos. Pero bueno, las redes neuronales convolucionales. Entonces la idea es, aquí, esta flecha, reemplazarla por una red neuronal convolucional, ¿sí? Esa red o ese modelo va a recibir una imagen que tiene escrito un número y debe detectarme qué número está escrito. Debe darme como salida el número que está escrito en la imagen, que recibe, ¿sí? Ok. Entonces, esa es la idea, este es el ejemplo que vamos a hacer hoy. Es un ejemplo muy sencillo, como les digo, es el típico Hello World de visión por computadora. Muy bien, y esta partecita, sí, esta partecita de aquí, esta parte de la red neuronal convolucional, es lo que se conoce como Deep Learning, ¿sí? Gracias al avance de las GPUs, ¿sí? La GPU es lo que ustedes tienen en sus tarjetas gráficas, ¿sí? Todos manejamos computadoras, ¿sí? Todos tenemos CPUs en las computadoras, ¿sí? Que son las unidades de cómputo. Estos chips son los que hacen todos los cálculos en la computadora. Si resulta que alguien dijo, bueno, ¿por qué no hacemos chips especializados para cálculos gráficos? ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer algo multifuncional, vamos a hacer algo especializado para cálculos que tienen que ver con los gráficos que se ven en la computadora. Pensando mucho, sobre todo en los juegos, ¿no? Nosotros jugamos y los gráficos que vemos en las consolas son cada vez mejores. Sí, son cada vez mejores, fruto de que se ha puesto mucha investigación en desarrollo de GPUs. Ok, pero resulta que estas GPU están especializadas en cálculos matriciales, ¿sí? Para hacer gráficos, obviamente. Pero si están especializadas en cálculos matriciales, significa que pueden hacer operaciones matriciales rápidas. Y si pueden hacer operaciones matriciales rápidas, nos pueden servir a nosotros para hacer nuestros modelos, porque al final de cuentas, en estadística y en todos estos modelos, nosotros trabajamos con matrices. Pues sí, entonces, gracias a ese avance en la GPU, a alguien se le ocurrió usar la GPU para hacer cálculos matemáticos y modelamiento, y pues vino el boom de todo lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, ¿sí? Obviamente, dentro de todo este boom también hay mucho marketing, pero vamos a dejar eso para otra charla. Si ustedes quieren, si ustedes desean tener una intuitividad un poco mejor de todo lo que es Deep Learning, inteligencia artificial, Machine Learning, Data Science, la Sociedad de Estadística hizo en abril una charla sobre esto. Debe estar en los videos de nuestro canal de Facebook. Caso contrario, si lo desean, dejen los comentarios en este video, tanto en el Facebook o en YouTube, para ver si repetimos la charla, probablemente con algo de nuevos datos y demás. Muy bien. Entonces, Deep Learning, se avanza mucho en Deep Learning por el avance de las GPUs. Y Deep Learning no es más que un caso especial de una red neuronal, ¿sí? Básicamente es una red neuronal que tiene muchas capas en su arquitectura. Ok. Entonces, para dejar un poco más claro, inteligencia artificial es un todo, ¿sí? Es un todo que trata de automatizar tareas intelectuales normalmente realizadas por humanos. Esa es la definición un poco más, en que la mayoría está de acuerdo, ¿sí?
y algo que se llaman hay competiciones también dentro de Kaggle, y hay algo que se llaman los notebooks, ¿sí? ¿Qué son los notebooks? Básicamente es personas que han escrito código para resolver X problema, ¿sí? Escrito código con resultados para resolver X problema. Estas notebooks corren sobre algo que se llaman los kernel de Kaggle, ¿sí? ¿Qué son los kernel de Kaggle? Básicamente es como que si ustedes usan R o Python dentro de la página de Kaggle, en los servidores de Kaggle. O sea, básicamente Kaggle, para promover la ciencia de datos, dice, ¿sabes qué? Yo te estoy dando datasets, ¿sí? Te estoy dando datos para que estudies y practiques, y además de esto te voy a dar un kernel que no es más que un acceso a mi servidor donde puedes correr código de Python y R. Muy bien, eso es lo que vamos a usar hoy, ¿sí? Hay otros kernel famosos, o hay otras formas de hacer esto famosas, que es el Google Colab, ¿sí? Google Colab, como su nombre lo dice, es de Google. Y ahí pueden hacer código de Python o de R, ¿sí? Básicamente Google le está dando a ustedes potencia de cálculo, nuevamente también para promover lo que es la ciencia de datos. Muy bien, entonces en las diapositivas tienen el link al problema, donde se describe el problema que vamos a resolver. Tienen el link al ejercicio ya resuelto, que es el que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos primero a entender el problema. Veíamos, bueno, como les decía, este de aquí es la competencia MNIST, ¿sí? La famosa competencia MNIST, ¿sí? Que es hoy por hoy el hola mundo de lo que son los problemas de visión por computadora, ¿sí? Entonces aquí les dice lo que ya les expliqué, que nosotros tenemos imágenes que representan números escritos a mano, y la idea es detectar qué número es. Muy bien. La otra página, el segundo link, el de acá abajo, les lleva a esta página de aquí. Déjenme que se cargue. Aquí, este de aquí es un kernel de Kaggle, ¿sí? Que como les decía, esta charla fue preparada para FreeSol, así que en este caso se llama FreeSol 2020, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer aquí? Ustedes pueden hacer esto, pueden ir y obviamente luego de registrarse en Kaggle, pueden aquí hacer copiar y editar, ¿sí? Cuando ustedes den copiar y editar, ustedes ya podrán modificar lo que tengo aquí. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos ya a ver cómo se resuelve este problema utilizando R y por debajo utilizando Python. Entonces, ¿qué debemos hacer al inicio? Si es la primera vez que vamos a hacer esto, lo que debemos hacer primerito es instalar el paquete Reticulate, ¿sí? Instalar el paquete TensorFlow e instalar el paquete Keras, ¿sí? Con install.package en R. Luego hay que cargar los paquetes Reticulate, TensorFlow y Keras, ¿sí? Y si ustedes no tienen instalado Python, ¿okay? Deben hacer install TensorFlow, ¿sí? Cuando ustedes hacen install TensorFlow, R va a buscar si hay Python instalado
Y si no tienen Python instalado, R va a pedirles a ustedes que le autoricen a instalar Python. Y les va a pedir instalar básicamente una distribución que se llama Miniconda. Sí, ese proceso, como está escrito ahí, demora un poco, porque estamos hablando de que está instalando toda la distribución Miniconda de Python. Luego de que han hecho install TensorFlow, deben hacer install Keras. Bien, asumiendo que ustedes ya han hecho esta parte, si ustedes quieren ver si se ha instalado bien, ustedes podrían, aquí estoy cargando básicamente la librería Reticulate, y con Reticulate, con el comando pyconfig, ustedes pueden ver la configuración que tiene Python en su computadora. Entonces aquí vemos que en este kernel de Kaggle estamos con la versión de Python 3.7, ¿sí? Que tenemos NumPy versión 1.18. NumPy es uno de los paquetes básicos sobre el que se construyen casi todos los paquetes de ciencia de datos en Python, ¿sí? Y obviamente Keras y TensorFlow también dependen de NumPy, ¿sí? Perdón, me están pidiendo el link. En las diapositivas pueden ir al GitHub, ¿sí? Miren en GitHub SEE-Ecuador, ¿sí? Ahí van a encontrar algunas carpetas de todo lo que la sociedad ecuatoriana ha venido dando. Bueno, no todo, porque hay mucho que no se comparte por ahí. Y ahí van a encontrar la carpeta 2020-05 FreeSol. Ahí encuentran tanto estas diapositivas como este texto, perdón, esta codificación también la encuentran ahí en la carpeta del GitHub. ¿Ok? Muy bien. Luego, para ver si está bien instalado TensorFlow, cargan la librería y pueden poner tfconfig. ¿Sí? tfconfig les va a decir qué versión de TensorFlow están utilizando. En este caso, Kaggle tiene una versión de TensorFlow un poco desactualizada, bastante desactualizada en realidad. Es la versión 1.15, ¿sí? Ya estamos por la versión 2 algo en TensorFlow. El Google Colab tiene la versión de TensorFlow más actualizada, ¿sí? Pero particularmente hace unos 4 meses, 3 meses, estuve tratando de usar Keras desde R en Google Colab y no me dejó porque la versión de TensorFlow de Google Colab era muy, muy actual en cambio. Entonces R aún no se había acomodado a esa versión. Ok. Y finalmente decimos is Keras, está accesible Keras y esperamos que nos diga sí. Muy bien, entonces sabemos que tenemos Keras, sabemos que tenemos TensorFlow y obviamente sabemos que tenemos Python. Ya podemos empezar a modelar. Vamos a cargar primero el paquete Tidyverso, ¿sí? Que es el paquete que les mencionaba que hace muy fácil lo que es la manipulación de datos. Y vamos a importar la data. Sí, en este caso, como es data que ya está en Kaggle, esa data está en la carpeta input, ¿sí? En la carpeta input de Kaggle vamos a tener dos datasets. El primero que es el train y el segundo que es el test, ¿sí? La idea es que aquí en el train, Kaggle les da a ustedes tanto la imagen, obviamente en matriz, y el valor real, ¿sí? Mientras que en el test ellos no les dan el valor real, solamente les dan la imagen, ¿sí? Porque la idea es que ustedes digan, bueno, mi modelo predice estos valores. Kaggle coge los valores que ustedes han predicho y les dice, ok, tienes una accuracy de tanto %. Ok.
Entonces importamos estos CSV AR, ¿sí? Creamos dos objetos, mnistrain y mnistest, ¿ok? Y procedemos al segundo punto, que sería entender los datos. Muy bien. Necesitamos entender de qué estamos hablando, ¿sí? Sabemos a grosso modo que son imágenes, ¿sí? Sabemos a grosso modo que son imágenes y que nosotros debemos, que son imágenes escritas a mano, que nosotros debemos predecir que se ha escrito, ¿ok? Pero, ¿qué tipo de imágenes son? Ok, son imágenes en blanco y negro, ¿sí? El dataset que estamos importando tiene 28 por 28 columnas, ¿sí? Cada columna va a representar un píxel, ¿sí? Y cada píxel cada columna va a representar un píxel y cada fila va a representar una nueva imagen, ¿ok? Y cada celda va a representar la luminosidad de la imagen. Es decir, básicamente vamos a tener una matriz de valores que va de 0 a 255, donde cada fila va a ser una imagen nueva y cada columna representa a un píxel de la imagen. ¿Ok? Bien. Entonces, el train y el test ya les expliqué qué era. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un glimpse del train, ¿sí? Solamente para ver qué nos da. Fíjense que tenemos 785 columnas, ¿sí? 42.000 filas, es decir, tenemos 42.000 filas en nuestro dataset, ¿sí? Y tenemos 784 columnas que corresponden a los valores de los píxeles y una columna adicional que es la columna label, que corresponde a label, o sea, al número que está escrito en esa imagen. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen 28 por 28, eso es 784, valores 784. Por eso hay 784 columnas más una que es el label, ¿sí? Esta aquí es el label que tiene el valor de la imagen, ¿sí? El resto de columnas va a tener valores entre 0 y 255, que decíamos que era la luminosidad de la imagen, ¿ok? Porque estamos hablando de valores, estamos hablando de un dataset en blanco y negro. Ok, entonces aquí están todos los píxeles que tenemos en nuestro dataset. Fíjense que aquí tenemos valores de 179, 220, ¿sí? Muchos valores de 0, etc. ¿Sí? Ok, voy a bajar de esto. Obviamente, como son 485 columnas, esto de aquí es bastante información. Si voy a pasar de esto de aquí hasta llegar a nuestro test set, que está justo aquí. Muy bien, si nosotros hacemos en cambio el glimpse del dataset test, vamos a encontrar que ya no tenemos 785 columnas, sino que tenemos 784. ¿Por qué? Porque solo tenemos las columnas que corresponden a los píxeles, ¿sí? Ya no tenemos la columna label, porque es la que tenemos que predecir, y es la que Kaggle nos va a decir si la hemos predicho bien o no. Y podemos ver que tenemos 28.000 filas, o sea, tenemos 28.000 imágenes para hacer el test. Ok, nuevamente voy a bajar todo esto de aquí porque ya vimos ya sabemos qué esperamos de esto de aquí. Y con esto espero que ya esté entendida la data, entendido con lo que estamos trabajando. Una imagen, sí, escrita a mano, en blanco y negro, que se ha traducido a una matriz de 784 columnas que representan los píxeles, una columna más que representa el label o el número que está escrito, y donde cada fila representa cada imagen, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos a manipular y vamos a explorar un poquito la data, ¿sí? Para terminar de entender todo. Lo primero que debemos hacer, ¿sí? Es separar nuestro X y nuestro Y de nuestra data de entrenamiento.
Para los que ya saben un poco más de Machine Learning, no voy a entrar yo en cross-validación ni nada de eso ahí porque no es el objetivo de la charla. El objetivo es netamente demostrar que se puede hacer Deep Learning con R. Así que no voy a entrar a eso. Voy a coger toda mi data de entrenamiento para hacer el modelo. Ok, y yo necesito separar en X y Y. Recuerden, regresión logística, etcétera. X son mis variables independientes, Y es mi variable dependiente. En este caso, X va a ser todos los píxeles de la imagen, o sea, le voy a quitar la columna label, por eso hago select menos label, y Y, ¿sí? El Y va a ser en cambio solamente mi variable dependiente, que en este caso es la columna label. ¿Ok? Entonces tengo un data frame que tiene la parte X de mi train y un data frame que tiene la parte Y de mi train. Y en el test, como en el test no tengo la columna label, todo lo mando a un data frame X para el test. ¿Ok? Fíjense que la dimensión de mi data original tenía 785 columnas y la dimensión de mi data X ahora tiene 784. Ok. Vamos a explorar un poquito la imagen. Para esto he construido esta porción de código, ¿sí? Que lo que hace básicamente es colorear la imagen y le hace un rotate porque la imagen tal como venía movida, venía acostada. Así que aplicando esto, ¿sí? Aplicando esto a mi séptima fila, ¿sí? Lo que tengo es esto. Esa es mi séptima imagen, que en este caso es el número 7. Entonces, esta es la imagen que quiero predecir. Y aquí donde tengo el mouse, es el valor real, ¿sí? Entonces, esta imagen, este background, es la imagen codificada en una fila. Y este número 7 de aquí es lo que yo tengo en la columna label, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí estoy coloreando y le estoy poniendo un texto que corresponde a la columna label. Muy bien. Ahora, con eso de ahí me construyo una función, ¿sí? Me construyo una función que va a graficar varias imágenes a la vez, ¿sí? Construyo la función graficar imagen. No entro en el detalle porque nuevamente no es el objetivo de esta charla. La idea básicamente es que yo aquí le voy a decir, ok, para i que está en el rango que recibe la función, lo que vas a hacer es graficarme esas imágenes. Es decir, ahora le voy a decir, creo que me grafiques las filas 1 a la 25. Entonces él me va a dar 25 imágenes, ¿sí ven? 5 por 5, 25 imágenes. Las primeras 25 imágenes de mi dataset, que es 1, 0, 1, 4, 0, 0, 7, 3, etc. ¿Ok? Entonces fíjense, 2 con 2, 6 con 6, 0, 0. Este 7, fíjense que quizás por aquí puede parecer 1, pero es un 7, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Fíjense que aquí este 5 está muy redondeado a lo mejor y podría confundirse con un 6, pero es un 5. Voy a graficar ahora las imágenes de las 10 a la 45. Fíjense que tenemos esto de aquí. Y bien, y este es nuestro dataset, ¿sí? O sea, esto de aquí es nuestro input. ¿Ok? Muy bien, con eso espero que ya hayamos entendido muy bien lo que vamos a hacer. Y ahora sí ya vamos a empezar a modelar. Ahora, lo primero que hay que hacer es transformar nuestros data frame a matrices. ¿Por qué? Porque Keras solo recibe matrices, ¿sí? En realidad, Keras trabaja con algo que se llama tensores, ¿sí? Un tensor, en resumidas cuentas, es solo otra forma de llamar un arreglo, otro array, ¿sí? Solo que en teoría aprovecha las habilidades gráficas de una tarjeta gráfica, ¿sí? Pero en resumidas cuentas un tensor es un array, un arreglo, ¿sí? Entonces una matriz es un tensor, un vector es un tensor, un cubo es un tensor, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a transformar nuestros data frames a matrices.
que ahí tenía que ese label correspondía al valor de 1. Este 1 de acá significa que la segunda fila tenía el label 0. Lo podemos confirmar. Voy a ir acá arriba. Fíjense, 1, 0, 1, 4, 0. ¿Sí? Esas son las primeras valores de nuestras imágenes, ¿verdad? Entonces, es como que acá arriba tuviese 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Ok, la primera fila que era 1. Entonces tengo 1 en la columna que representa el 1 y 0 en el resto. La segunda imagen que era el 0. Ok, tengo 1 en la columna que representa el 0 y 0 en el resto. La tercera imagen era 1 nuevamente. La cuarta imagen era 4. Entonces tengo 1 en la columna que representa el número 4 y 0 en el resto de columnas. Y así sucesivamente. Este proceso se conoce como backend encoding y se lo hace con el comando toCategorical en R. Ok, entonces ya hemos puesto todo en matrices y hemos puesto nuestro Y como una matriz también. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es estandarizar nuestros datos, ¿sí? La idea es que en una red neuronal lo recomendable es que los datos estén estandarizados, ¿sí? En este caso lo vamos a estandarizar todo entre valores de 0 y 1. Como sabemos que el valor máximo, es 255, lo único que vamos a hacer es dividir todo para 255. De esa manera tenemos todo entre 0 y 1. No hay mayor ciencia ahí. Ok, entonces nuestra matriz queda de esta forma. ¿Sí bien? Queda así. Esa es la matriz Xtrain que va a recibir keras para hacer el entrenamiento. Muy bien. Ahora, como vamos a aplicar redes neuronales convolucionales, ¿sí? Ahí nosotros no le vamos a mandar al modelo una fila, le vamos a mandar matrices. Es decir, básicamente vamos a reconstruir la imagen, que es una fila, la vamos a reconstruir en una matriz de 28 por 28, 28 píxeles y 28 píxeles. ¿Ok? Eso lo hacemos con el comando array_reshape, ¿sí? Aquí le decimos, ok, quiero que cada fila del comando Xtrain lo conviertas en una matriz que va a tener 28 filas y 28 columnas y nada en fondo, ¿verdad? Un solo valor de fondo. ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos nuestra data tal como la requiere nuestra red neuronal. ¿Ok? Nuevamente, esto de aquí hay que hacerlo porque estamos trabajando con redes neuronales convolucionales, ¿sí? Un array, esto que les dice array data shape, un array una matriz es un array bidimensional, ¿ok? Un cubo es un array tridimensional. Por ejemplo, si ustedes tuviesen una imagen a color, ¿sí? Una imagen a color se suele descomponer en rojo, verde, RGB, rojo, verde y azul, ¿sí? Es decir, cada píxel de una imagen a color tiene un valor en el tono, en la tonalidad de rojo, otro valor en la tonalidad de verde y otro valor en la tonalidad de azul, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una imagen, van a tener un píxel, ese píxel va a estar ubicado en una fila, en una columna, pero además digamos que tiene profundidad. Entonces estamos hablando de que una imagen a color se representa en 3 dimensiones. La fila y la columna y además la tercera dimensión para determinar qué valor tiene en las escalas de rojo, verde y azul. Eso sería un array tridimensional. En este caso, como estamos hablando de que es una imagen blanco y negro, solamente tenemos un array bidimensional, o sea, una matriz. Ok, espero esté entendido esa parte. Ahora sí vamos a hacer nuestra red neuronal, ¿sí? La forma la forma de definir una red neuronal en Keras Python es súper sencilla, pero súper sencilla, ¿sí? Y esa misma sencillez se replica acá en R, ¿sí? Es más, si nosotros vemos los comandos de Python versus los comandos de R, la verdad es que son muy, muy parecidos, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer para ya modelar es definir la estructura de la red neuronal. Y atada a esa estructura, definir un optimizador.
La estructura es, digamos que la arquitectura de la red neuronal. Y cuando ustedes escuchan arquitectura, los que no están muy familiarizados con redes neuronales o deep learning, van a decir, bueno, arquitectura, ¿por qué dicen arquitectura? Pues resulta que en deep learning, como hablábamos, son redes neuronales de diversas capas. Ustedes van poniendo, ¿no? Bueno, la primera capa, digamos que el primer piso va a ser una red neuronal de tipo convolucional. Sobre esta capa voy a poner otra capa más que va a ser, digamos, una red neuronal de tipo recurrente. Y sobre estas dos capas voy a poner otra capa más que va a ser una red neuronal, perdón, que va a ser una capa de tipo densa. Y así, entonces ustedes juegan con todas las opciones que tenemos en redes neuronales y arman una arquitectura, ¿sí? Arman como que un edificio capa tras capa, poniendo una capa encima de otra, para hacer su modelo de red neuronal. Y eso es, en realidad es una sola forma de hacerlo, porque ustedes cuando ya entran a más a detalle en lo que es Deep Learning, resulta que ustedes pueden saltarse de una capa, digamos que de la primera capa a la quinta capa, ¿sí? Haciendo una skip connection, y así. Entonces, digamos que las cosas se comienzan un poquito a complicar y no me voy a entrar en eso, pero esa es la idea, o por eso se llama arquitectura, porque ustedes comienzan a definir el modelo capa tras capa, ¿sí? Y van definiendo cada capa qué es lo que tiene. Entonces, se simula a una construcción, es una arquitectura de red neuronal. Entonces, ustedes definen primero la arquitectura y luego definen el optimizador. Vamos ahorita a la arquitectura. Entonces, en este caso, como es un ejemplo sencillo, vamos a hacer una arquitectura que es secuencial, es decir, donde vamos a poner capa sobre capa, ¿sí? No vamos a hacer nada raro como una skip connection ni nada de esas cosas, vamos a hacer capa sobre capa. En nuestra arquitectura que estamos armando, la primera capa es un layer convolucional de 2 dimensiones, ¿sí? Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, si ven, todo esto que estoy sombreando son los tipos de layers que tienen ustedes como opción a utilizar dentro de Keras, ¿sí? Y cada layer tiene una función diferente, ¿ok? El layer convolucional ejecuta una función que se llama convoluciones, en este caso convoluciones en 2D, ¿sí? No voy a entrar a detalle en esto de aquí porque nuevamente nos quedamos hasta medianoche y ya se me está acabando el tiempo, pero básicamente esta operación que se llama convolución es muy útil para detectar patrones en una imagen, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy por hoy el estado del arte en visión por computadora son justamente las capas neuronales convolucionales, ¿ok? Entonces, en este caso le vamos a definir 32 filtros a esta layer convolucional y un tamaño de kernel de 3×3, ¿sí? Y le decimos que va a recibir como input una matriz o un array de 28 filas, 28 columnas y 1 de profundidad, ¿verdad? Que es la imagen de 28 por 28 píxeles que estamos trabajando. Sobre este layer convolucional voy a construir otro layer convolucional. ¿Sí? Ambos con activación igual a ReLU. Ok, yo sé que estoy ahorita, probablemente para los que no están familiarizados, estoy diciendo palabras un poco técnicas. Digamos que todo esto aquí son los parámetros que se tienen que cambiar o tunear cuando se hacen redes neuronales. Ahorita lo que quiero que vean es que es muy sencillo hacerlo y que pueden pasar de aquí a mañana a comenzar a jugar y aprender todo esto de aquí.
Como les decía, son dos capas convolucionales. Luego de esto hago una capa de max pooling y dropout que están aquí. Son capas que permiten evitar el sobreajuste, ¿sí? Luego de esta max pooling, hago un dropout. Como les decía, es una capa que te permite evitar el sobreajuste. Y hago una capa flatten, que lo que hace es que, fíjense que aquí estamos trabajando en filas columnas, ¿verdad? Aquí estamos recibiendo una matriz de 28 filas por 28 columnas. Aquí vamos a seguir teniendo una matriz. Aquí vamos a seguir teniendo una matriz. Aquí vamos a seguir teniendo una matriz, ¿sí? Entonces, en algún momento, esa matriz debemos otra vez ponerla en una sola fila. Y eso es lo que hace el layer flatten. El layer flatten coge la matriz y la pone en una sola fila. Y sobre esta fila se hace una capa de tipo densa, ¿sí? De 128 neuronas. Se hace otro dropout y una capa densa de 10 neuronas. Esta última capa es importante porque aquí es donde yo le digo, ok, a cada neurona cada neurona representa una salida del modelo. O sea, como tengo 10 labels, 0, 1, 2 hasta el 9, la última capa tiene 10 neuronas. ¿Ok? Entonces, esta es la arquitectura de red neuronal que hemos hecho. Si ustedes ponen y dan summary model CNN, que es el objeto donde guardamos la arquitectura que hemos construido, les va a decir exactamente la arquitectura que hemos hecho. Si ven, capa convolucional, max pooling, dropout, flatten, etc. ¿Sí? Y quiero que vean esto de aquí. Fíjense en esto de aquí. Esta red neuronal, que la podemos escribir en 5 minutos, tiene nada más y nada menos que casi 1.200.000 parámetros. Casi 1.200.000 parámetros. Es decir, que cuando nosotros mandemos a entrenar esta red neuronal, estamos optimizando 1.200.000 parámetros, 1.200.000 variables. ¿Ok? Bien. Ahora sí, una vez que he definido la arquitectura, ¿sí? Nuevamente, si tienen preguntas de esto, la idea es que justamente de esto les quede el bichito para aprender. Vamos a compilarlo. Como les decía, cada modelo de Machine Learning necesitamos optimizar los parámetros, ¿sí? Entonces aquí le definimos un optimizador que en este caso es el RMSProp, que es el optimizador recomendado cuando hacemos clasificación categórica en varios labels, ¿sí? Y le estoy definiendo la función de pérdida. Entonces básicamente le estoy diciendo, quiero que me optimices el 1.200.000 parámetros utilizando este algoritmo y utilizando esta función de pérdida. ¿Qué es una función de pérdida? La idea de la función de pérdida es una función, valga la redundancia, que me mide cuán cercano estoy a mi valor real. O sea, me mide mi bondad de ajuste. ¿Ok? Entonces, en este caso, la función de pérdida es la categorical cross entropy. Y le digo, bueno, y quiero que me saques el accuracy en cada entrenamiento que vas haciendo, en cada epoch que vas haciendo. Ok, entonces ya definí la arquitectura, ya definí el optimizador que está aquí. Si ven, ya definí esta parte que se lo hace con el comando compile, ¿sí? Y ahora sí, vamos recién a entrenar el modelo. Es decir, primero viene una parte de definición, arquitectura y optimizador, y luego ahí sí viene la parte de entrenamiento, donde ustedes dicen, bueno, una vez definido el modelo, toma los datos y entrénalo. Y ahí la máquina comienza a pensar, ustedes pueden irse a tomarse un cafecito. En algunos casos les toca regresar horas después y la máquina sigue entrenando, etc. En este caso no se demora tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo mandamos a entrenar? Lo mandamos a entrenar con el comando fit. ¿Qué le decimos? Le decimos, mira, quiero que entrenes el modelo CNN, ¿sí? Que es la arquitectura que hemos creado, utilizando XTrain como mi data de entrenamiento y JTrain como mi label al que quiero predecir, ¿sí? Le definen 20 poch
la idea del epoch es nosotros tenemos actualmente 48.000 imágenes, ¿correcto? Si mal no recuerdo, 48.000 imágenes. Pero resulta que cuando el modelo termine de correr las 48.000 imágenes, todavía no habrá terminado de entrenar los parámetros. Entonces la idea es que vuelva a repetir las imágenes y las vuelva a repetir, etc. Entonces cada vez que las repite es un epoch, es una época que se llama, ¿sí? Entonces le estamos diciendo quiero que me llegues máximo a 20 épocas, ¿sí? Y el batch size es básicamente cuántas imágenes va a tomar en grupo para hacer para correr el algoritmo de backpropagation, ¿ok? Y este validation split lo que está diciendo es que en cada epoch solamente va a coger el 80% para hacer entrenamiento y el 20% lo va a dejar como validación para ver si los parámetros no se están sobreajustando, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Nuevamente hay muchísimo, pero muchísimo detrás de lo que estoy resumiendo aquí en media hora, en una hora, ¿sí? Muy bien, una vez que se ha mandado a entrenar el modelo, ¿sí? Estamos guardando todo en el comando history y le hacemos un plot de history, ¿sí? Este plot de history nos va a dar este valor de aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que la línea que está en color como naranja rojizo es el valor del entrenamiento. Y la línea que está como celeste fucsia, no sé qué color es el valor de la validación. Y en el eje X tenemos las épocas, los epoch. Sí, el gráfico de arriba es la función de pérdida, el gráfico de abajo es el accuracy. Entonces, creo que se entiende más el accuracy, me voy a centrar más en el gráfico de abajo. Entonces, fíjense, en el primer epoch entramos con un accuracy de 0.9. El segundo epoch, el tercer epoch, vamos subiendo. Al quinto epoch ya estamos en más de 0.97 en mi data de entrenamiento y lo mismo o casi parecido en mi data de validación, ¿sí? Y esto de aquí va manteniéndose más o menos estable. Fíjense en mi data de validación que se mantiene más o menos estable alrededor de 0.982 debe ser, ¿ok? Mi data de entrenamiento sí tengo un poco más de ajuste, pero obviamente aquí viene el típico ejemplo del cuestionario para examen, ¿verdad? Si ustedes le dan a un alumno 20 preguntas y 20 respuestas, si el alumno se memoriza todo, va a salir perfecto. Pero si ustedes, aparte de esas 20 preguntas y 20 respuestas, le ponen unas cuantas preguntas adicionales, es muy probable que el alumno memorista ya no dé muy bien, ya no funcione o ya no saque tan buena calificación. Entonces es normal que en el training tengan una accuracy mayor que en validación, porque en el training ellos ya saben la respuesta, mientras que en la validación son datos que ellos no han visto para modelar. ¿Ok? Finalmente, con el comando evaluate pueden ver cuán bueno es su modelo sobre su data de entrenamiento o también sobre su data de test en realidad, sino que en nuestro caso no tenemos el YTest, solamente tenemos YTrain. Entonces, si comparamos, si evaluamos el modelo CNN con nuestra data Xtrain y YTrain, lo que tenemos es que tenemos un accuracy de 99.6. Es decir, en las 48.000 imágenes que tenemos, nuestro accuracy ahorita es de equivocarnos 4 veces por cada 1000 imágenes. O sea, es un accuracy súper alto. Muy bien, pero voy a guardar en el objeto YPredict. Entonces, YPredict tengo 2, 0, 9, 9, todos los valores que me ha predicho mi modelo. ¿Ok? Entonces, para verlo mejor, vamos a aplicar la función que hicimos de ver la imagen con el número sobre mi data de prueba. ¿Sí? Y voy a graficar las 49 primeras filas de mi data de prueba, ¿sí? Y al lado la predicción que le hemos hecho. Entonces, fíjense que tenemos 2 y 2,
pues está bien, 0 y 0, 9. Fíjense aquí, este de aquí, la cuarta, la hemos predicho como 9, pero en realidad parece ser un 0, un error. 3 y 3, 7 y 7, 0, 0, 0, 0. Este de aquí, en la segunda fila, segunda de derecha a izquierda, lo hemos predicho como 4, pero está raro, parece un 4, parece un 9. No lo voy a poner como error porque ahí como que va. Entonces, y así, ustedes pueden ver todo lo que hemos predicho. El número chiquito es lo que hemos predicho con el modelo y la imagen que está detrás es la imagen de nuestra data de entrenamiento. ¿Ok? Y con esto hemos terminado este ejercicio, este Hello World a visión por computadora usando Keras y TensorFlow desde R. ¿Sí? Nuevamente, aquí en las diapositivas tienen el link, ¿sí? para ver el código con la explicación y todo, tal como lo hemos visto ahorita. Y adicional, acá tienen el link para las diapositivas y adicional, en el GitHub también tienen los que ya conocen Python, perdón, los que conocen R. Aquí van a tener también el HTML que generó el cuaderno de Jupyter, de Kaggle. ¿Ok? Eso es todo. Les agradezco mucho por haber estado en la presente videoconferencia. Vamos a hacer unos minutos para preguntas. Tenemos básicamente 7 minutos para hacer preguntas. Así que, por favor, los que están en YouTube o en el meeting pueden hacer algunas preguntas, pueden escribirlo en el chat, yo lo voy a leer y voy a responder, ¿sí? Vamos a ver. ¿Es como un perceptrón múltiple? Sí, es un perceptrón multicapa, ¿sí? Un perceptrón multicapa, en este caso. ¿Cómo sé cuántas capas debo poner? Muy bien. La verdad es que no hay hoy por hoy algo que te diga eso, ¿sí? Mucho del deep learning hoy por hoy es un poco de prueba y error en ese sentido, ¿sí? Tú luego de hacer muchos ejercicios vas teniendo intuición sobre por dónde va cada cosa, ¿sí? Pero no hay algo que te diga, por ejemplo, cuando ustedes hacen una regresión logística, hay métodos, hay algoritmos como el reemplazo hacia atrás o hacia adelante, donde ustedes van escogiendo las variables que van a utilizar para la regresión logística. Pero acá en redes neuronales no hay eso, ¿sí? Lo que sí hay es algo que se llama AutoML, que es una especie de automatizar esta búsqueda de la arquitectura correcta, pero es básicamente un programita que está haciendo nuevamente ensayo y error, ¿sí? En función de lo que ya ha aprendido antes. ¿Qué otra pregunta? Déjenme ver si hay preguntas por Facebook, ¿sí? No, hay solamente saludos. Ventajas y desventajas de usar TensorFlow sobre R. Muy bien. Ventajas, básicamente que si tú no tienes conocimiento de Python, ¿verdad? Y no tienes tiempo para aprender cómo se programa en Python, básicamente, y ya tienes conocimiento de R, básicamente la ventaja es que no tienes que aprender un nuevo lenguaje de programación, sino que simplemente aprendes un nuevo paquete dentro de R, ¿sí? Desventajas es, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Google Colab, Google Colab de Google, valga la redundancia,
Tiene TensorFlow a la última versión y R aún no se ha actualizado el paquete de Keras y TensorFlow de R a esa versión. Entonces, ahorita si ustedes quisieran hacer este ejercicio en Google Colab, no podrían hacerlo en R. ¿Ya? Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Adicional, si tú sabes R y en R tú tienes un poco más de cositas para otro tipo de análisis, entonces es muy probable que quisieras combinar las salidas de tus otros análisis con algo, las salidas de tus otros análisis dentro de R con una red neuronal, entonces ahí lo harías sin salir de R. Esa sería otra ventaja, que es, por ejemplo, lo que yo hice en mi tesis de posgrado. El framework Keras te exige que el dataset esté en forma de matriz. Sí, es una de las exigencias del framework. ¿Existe el modelo GPT-2 en R con TensorFlow? Sí, lo importas nada más. ¿Cómo acceder a la base de datos utilizada? Bueno, la base de datos está en Keras, en Kaggle, perdón. En el link, perdón, acá. En este link de aquí, ¿sí? Aquí está la base de datos, la pueden descargar, o aquí mismo pueden crearse su kernel dentro de Kaggle para ir jugando con los modelos que quieran hacer. ¿En qué otros casos se usan redes neuronales en la práctica? Uy, esa pregunta es amplia. Vean el video que hicimos sobre introducción a inteligencia artificial. Nuevamente, si quieren que haya otra vez la charla de forma en vivo, déjenlo en los comentarios de Facebook. Pero ahí hay muchos ejemplos de redes neuronales. ¿Sí? Actualmente, redes neuronales es el estado del arte en visión por computadora y es el estado del arte en procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Obviamente las redes neuronales tienen sus limitaciones y tienen sus complicaciones también, pero por ejemplo, hace poco salió el GTP3, cuya idea es que a través de una red neuronal de Deep Learning multicapa, el algoritmo puede generar texto gramaticalmente correcto, texto que ustedes al leerlo difícilmente se van a dar cuenta que no es un texto real escrito por un humano, sino que es un texto escrito por una máquina, ¿sí? Entonces por ahí hay muchas aplicaciones, todo lo que tienen que ver con aprendizaje reforzado también, toda la parte de conducción autónoma, son aplicaciones de redes neuronales. Hay muchísima aplicación hoy por hoy en redes neuronales. No es la octava maravilla, no es la única herramienta que deben usar. Si quieren hacer ciencia de datos, si quieren hacer inteligencia artificial, las redes neuronales son solo una herramienta más, ¿sí? Solo que, sobre todo en visión por computadora y ahora en procesamiento del lenguaje natural, es lo que mejor está funcionando, ¿sí? Ok, entonces creo que con eso podemos... sí puede haber sobreajustes si ustedes hacen modelos con Deep Learning. Por eso es que hacíamos las capas de max pooling, dropout, que nos permite luchar un poco con eso. Ok, 8:30. Es hora de cerrar el en vivo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado tanto por Google Meet como por Facebook y por YouTube, ¿sí? No se olviden que el día jueves vamos a tener otra charla. El máster, profesor de la Escuela Superior Politécnica Litoral, básicamente en particular de la parte de administración de empresas, en la maestría de administración de empresas,
Werly Pérez va a dar una charla muy dirigida para los mandos medios y gerentes sobre cuándo debemos dejar que un algoritmo tome las decisiones, ¿sí? Una charla súper interesante, están cordialmente invitados, no se olviden de registrarse en Eventbrite y seguirnos por Facebook y YouTube. Muchas gracias a todos, estamos conversando, cuídense mucho.